Buenas tardes a todos. Es un gusto contar con su presencia. Les comento que esta conferencia la está organizando el programa de doctorado en investigación de la comunicación de esta Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Este programa doctoral forma parte del CONACYT, pertenece a lo que era el Plan Nacional a los programas de posgrado de calidad del CONACYT. Y tenemos el gusto y el honor de presentar a uno de nuestros profesores de planta de este núcleo académico básico del doctorado, y para nosotros pues es un privilegio que pueda compartir con la audiencia, con el público en general y con los interesados a inscribirse a este programa de doctorado y a todas las personas que estén interesadas en este tema. La conferencia se titula La inteligencia artificial al servicio de la investigación, revolucionando el método científico, que será impartida por el doctor José Luis Vázquez Luna, que como decía es profesor de tiempo completo del doctorado en investigación de la comunicación. Me presento brevemente, yo soy el doctor Rogelio del Prado Flores, soy el coordinador académico de este programa de doctorado en comunicación y también el responsable del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, el SICA, y editor de la revista Sintaxis. Y es un honor contar con la presencia del doctor José Luis y pues también con la presencia de las personas que nos acompañan en esta transmisión. Brevemente, algunos puntos relevantes de la trayectoria del doctor José Luis. Bueno, primero que es doctor en comunicación aplicada por la Universidad Anáhuac, México. Es maestro en administración por el Instituto Politécnico Nacional y licenciado en biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Actualmente es el coordinador académico de las materias de metodología de la investigación en la licenciatura de comunicación y de dirección de empresas de entretenimiento de esta Facultad de Comunicación. Es profesor de tiempo completo en la licenciatura y en posgrado y es investigador de este Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada. También forma parte del Seminario de Información y Sociedad del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Fue coordinador de desarrollo de colecciones y fundador de la Biblioteca Digital de la Universidad de Anáhuac. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el manejo de bases de datos de Scopus y Web of Science y es experto en investigación bibliométrica y ha impartido cursos para la formación de investigadores en diferentes facultades. Ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales y es autor de varios artículos de Scopus y capítulos del libro. Pues es un gusto, doctor José Luis, que nos acompañes y cedo los micrófonos para que nos compartas tus conocimientos. La charla, Hola, antes de que maestra. empieces, doctor, la charla y a todos los invitados durará aproximadamente 40 minutos. Bien. Sí, sí me Perdón, tenía que conectar, ¿verdad? hay una persona que tiene el micrófono eh, encendido, entonces le pido de favor que si lo puede apagar. Em, entonces la charla durará unos 40 minutos y después daremos tiempo para preguntas. Y al final, si hubiera alguna persona interesada en inscribirse en mayor información de este programa de doctorado, yo me quedo para resolver las dudas sobre el proceso de inscripción al programa de doctorado. Entonces, ahora sí, doctor José Luis, pues es un honor contar con tu presencia
y adelante. Sí, muchas gracias, doctor Rogelio. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto ver algunas personalidades aquí acompañándonos. Los saludo con mucho gusto y pues vamos a iniciar. Les comento que a ver si me avisan si se ve. Ya se ve la Sí, presentación, sí ¿verdad? se ve. Ok. Bien, les comento entonces que la finalidad de la plática del día de hoy es entender cómo la inteligencia artificial también ha tomado parte en la investigación y cómo ésta está revolucionando el método científico. Lo vamos a ver de una manera general porque hablar de cada una de las aplicaciones, de la forma en utilizar cada una de estas aplicaciones, pues llevaría una plática e inclusive hacer un taller para cada una de ellas. Entonces, lo vamos a ver de una manera general y vamos a hacer también el énfasis en la importancia sobre el uso de estas aplicaciones para el estudiar o no un doctorado. Y al respecto yo iniciaría con una pregunta. Si ya existe la inteligencia artificial, ¿es necesario estudiar un doctorado? Para los investigadores que ya tienen una trayectoria pues importante, que ya llevan muchos años en este campo, pues también les pregunté a ello, con la inteligencia artificial, se necesita seguir haciendo investigación, se necesita hacer el esfuerzo que se hace para poder investigar. Entonces, con esa pregunta iniciamos y bueno, vamos a dar un recorrido para dar un contexto de la parte de investigación, la parte tradicional del método científico. Primero, ¿qué es investigar? Esto es algo que pues todos lo sabemos, es una actitud que el ser humano posee de forma innata. Desde niños pues queremos descubrir y saber qué hay a nuestro alrededor. La investigación es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar el conocimiento. El investigar implica la recolección, la organización y análisis de información para aumentar la comprensión de un tema o de un problema. Un proyecto de investigación puede ser una expansión del trabajo anterior en el campo. Esto es lo que entendemos por investigar. Y dentro de la investigación se hace a través de un método científico que, según la definición, es un proceso estructurado y sistemático utilizado para investigar fenómenos naturales, adquirir nuevos conocimientos y corregir o integrar conocimientos existentes. Y las etapas o las fases que lo integran es la observación empírica, la formulación de preguntas claras, generamos unas hipótesis que pueden ser o que tienen que ser comprobables, la experimentación controlada, el análisis riguroso de los datos obtenidos y la formulación de las conclusiones verificables y reproducibles. Esto es lo que nos indica el método científico. Ahora, las principales metodologías de la investigación son la investigación cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Cada una tiene un objetivo que es, en el caso de lo cuantitativo, qué queremos medir y nos va a ayudar a explicar y predecir algún evento. Para esto se utilizan las estadísticas y los números. Para la investigación cualitativa es qué queremos conocer. Para esto nos vamos a enfocar en comprender y explorar significados y utilizamos palabras, imágenes y narrativas. En la investigación mixta normalmente se hace una triangulación de las dos primeras metodologías y nos van a ayudar
hacer un estudio mucho más profundo y complementario de los datos que pueden faltar o que pueden encontrarse en cada una de estas metodologías. Entonces, de manera general, esto es la parte tradicional de la investigación y de las metodologías. Ahora, viene y surge la inteligencia artificial. En este caso, nosotros consideramos y muchos pensamos que la inteligencia artificial es algo nuevo, que a partir del 2020, con el surgimiento del chat GPT, pues se dio a conocer. Sin embargo, esto no es algo tan reciente. Desde 1950 se acuñó el término en el año de 1956. Entonces, desde ese entonces ya se empieza a trabajar con inteligencia artificial. Obviamente no es tan conocido, pero ya se está desarrollando. En los años 60 se instala el primer robot industrial en la General Motors. Posteriormente, en los años 80, en el 86, se introduce el concepto de redes neuronales artificiales, que en ese momento pues se causó también un poco de inquietud porque nos decían que estas redes neuronales se iban a conectar entre ellas y que iban precisamente a generar un nuevo conocimiento porque iban a aprender y que iban a compartir información entre ellas. Fue algo que no se difundió tanto. En la academia fue donde se escuchó un poco toda esta hipótesis y sin embargo pues ahí se quedó, se fue diluyendo y ya no se le dio un mayor seguimiento. En los años 90, en 1999, se lanza Aibo, que es un perro robot de Sony que ya manejaba inteligencia artificial para interactuar con su entorno. Después, en el año 2000, 2002, se vende el robot iRobot, ¿no? Que es un aparato que comercialmente ya se empezó a distribuir. Y en 2010, en los años 2010, en 2014, Google adquiere una empresa de inteligencia artificial centrada en el aprendizaje profundo. Ya para los años 20, que viene ya el boom, ¿no? El GPT, con un modelo de lenguaje avanzado desarrollado por OpenAI y muestra capacidades impresionantes en generación de textos. Y bueno, se han dado otra serie de desarrollos, como en el año 2023, donde Corea del Sur logra mantener una reacción de fusión nuclear. Y bueno, pues este es uno de los puntos más recientes que se tienen. Y por supuesto, pues que no se detienen ahí, ¿no? Se están generando cada día nuevas aplicaciones y nosotros podemos escuchar y saber que cada día se van superando, ¿no? Hace un poco tiempo se hablaba de Deep, que había superado a ChatGPT, después ahora apareció Goku o Goku, que también ya genera o que está mucho más avanzado que el ChatGPT. El propio ChatGPT se defiende y lanzan en la versión 4. Entonces es una carrera que se está teniendo en todo el desarrollo de las aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Cómo se clasifica la inteligencia artificial? Por su capacidad, tenemos que la primera etapa es la inteligencia artificial estrecha, también conocida como débil. Esta está diseñada para hacer tareas específicas con un alto nivel de competencia. Aquí tenemos los ejemplos de Siri y de Alexa, que son, bueno, pues ya muy conocidos por todos nosotros y que muchos pues ya lo manejan, inclusive pues ya lo tienen en sus relojes e inclusive hay personas que ya tienen diálogos, que ya tienen pues amigos, ¿no? A través de estos dispositivos, con ellos platican, con ellos interactúan, etcétera. La siguiente etapa es inteligencia artificial general y esta también se conoce como inteligencia artificial fuerte. Esta aspira a replicar la inteligencia humana en todos sus aspectos, que puede realizar cualquier tarea cognitiva que realiza el ser humano. Esto está en desarrollo, todavía no está totalmente desarrollado, pero ahí se
se está avanzando. Y más adelante tenemos la superinteligencia artificial, que esta se refiere a una inteligencia artificial que supera la inteligencia del ser humano en todos sus aspectos. Esta etapa es una hipótesis futura y se está teniendo esa visión, y de hecho pues también ahí entran algunas cuestiones de temor, de inquietud de la gente, de qué va a pasar con el ser humano, de si las máquinas pueden o no tomar el control de la sociedad, etcétera. Pero bueno, el desarrollo pues se sigue llevando a cabo. Según su aplicación, la inteligencia artificial se divide en procesamiento del lenguaje natural, que permite a las máquinas entender y generar un lenguaje humano. Posteriormente viene la visión artificial, que permite interpretar y comprender imágenes y videos. También ahora se hace el reconocimiento facial y es utilizada en los vehículos autónomos. Esto también ha habido un desarrollo con la producción de imágenes, donde con algunas aplicaciones nosotros describimos, ni siquiera hay que poner palabras clave y cuestiones de este tipo, ponemos la frase que nosotros consideramos o de la imagen que queremos producir y automáticamente nos genera diferentes imágenes para que nosotros podamos elegirlas, y también podemos irlas nosotros editando con la voz o a través de los prompts. La robótica, en este apartado, la inteligencia artificial realiza tareas físicas en el mundo real y los sistemas de recomendación. Aquí la inteligencia artificial sugiere productos, servicios, contenido a los usuarios, y bueno, en este apartado, pues muchas veces todos los algoritmos de las redes sociales y demás están trabajando con esta inteligencia. Entonces, esta es su clasificación de la inteligencia artificial. Pero esto viene de todo un entorno global, y si vemos específicamente en la parte académica, nos dicen que la inteligencia artificial ha evolucionado significativamente en el contexto académico, transformándose en una herramienta fundamental para optimizar los procesos científicos, y su capacidad para manejar grandes volúmenes y realizar análisis de datos la convierte en un aliado invaluable para los investigadores modernos. Sin embargo, en este punto tendríamos que considerar una cuestión. Existe todavía, y aquí en la propia universidad, hay como que dos grupos de investigadores, de profesores, con la visión de si debemos o no hacer y permitir a los alumnos el uso de inteligencia artificial. Algunos, los que no están de acuerdo con el uso de inteligencia artificial, dicen que se perderá la cuestión del análisis crítico, de el desarrollar habilidades cognitivas que permitirán, pues obviamente, desarrollar una investigación. Por otra parte, los que están a favor dicen que esto pues simplemente es una herramienta que nos va a permitir avanzar más rápido y permitir que tengamos un conocimiento más amplio de toda la información existente. Entonces, bueno, están estas dos visiones que analizaremos un poquito más adelante. Bien, aquí tenemos la cuestión comparativa de qué se hace tradicionalmente en cada una de las etapas del método científico y de qué manera y con qué aplicaciones se pueden o se están reemplazando estas funciones. Por ejemplo, en el planteamiento del problema, tradicionalmente se formula una pregunta basada en observaciones previas. Con la inteligencia artificial, esta formula los problemas y genera ideas. Las herramientas que nos pueden servir para esto es el ChatGPT, el ICIT, IBM Watson,
que específicamente nos sirven para esto. No nos vamos a detener en cada una de las etapas, pero vemos cómo para cada una de estas etapas hay herramientas específicas para llevarlas a cabo. Por ejemplo, en la revisión de la literatura tenemos el Semantic Scholar, Research Rabbit, Connect Papers, tenemos el SciSpace y el Connected Papers que está aquí. Estos nos permiten rastrear una serie de artículos sobre el tema que nosotros estamos buscando y nos permiten dialogar con estos documentos a través de la aplicación. Nosotros le podemos preguntar cuáles fueron los objetivos que perseguía el investigador, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las teorías que utilizaron, y además preguntarle cuál es la tendencia o el enfoque que se puede obtener sobre el determinado documento. También podemos nosotros subir un documento, si nosotros ya identificamos un documento que es clave para nuestra investigación, le podemos decir que nos recupere documentos similares al que ya tenemos. Entonces, nos manda una serie de documentos que nosotros podemos, pues obviamente, revisar y decidir si nos son o no de utilidad. En este sentido, también, las aplicaciones y las bases de datos tradicionales como Scopus, por ejemplo, ya tiene una sección de inteligencia artificial con la cual nosotros entramos a ella y podemos hacer investigación de manera directa y sin utilizar palabras clave. Con un lenguaje natural, nosotros le pedimos a la base de datos que queremos documentos sobre el tema que estemos investigando y nos genera un resumen desde la introducción, objetivos, desarrollo, etcétera, etcétera, y nos remite a cuáles son los documentos que está tomando como base para generar ese conocimiento. Entonces, con esto, nosotros pudiéramos pensar, y de ahí el temor de muchos de los investigadores y de los profesores, de decir, pues lo copio, ya tengo mi documento, ya tengo mi investigación, y simplemente pues le tengo que dar formato. También nosotros podemos ampliar ese resumen que nos dio la base de datos y decirle, bueno, agrega tal punto, profundiza en este, etc. Todo esto nos los va a permitir hacer la base de datos. Entonces, bases de datos y recursos reconocidos académicamente también están haciendo uso de la inteligencia artificial y cada vez está más utilizado estos recursos. Entonces, tenemos aquí una serie de herramientas y bueno, algunas de ellas ya las hemos utilizado, por ejemplo, Google Forms. Yo creo que prácticamente todos hemos hecho alguna encuesta a través de esta herramienta. Entonces, ya no es algo ajeno a nosotros el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, nada más es identificar en qué herramienta es la que estamos utilizando para ampliar nuestro conocimiento. Aquí hay algunas herramientas para su uso o por su uso, ¿no? Por ejemplo, para la recomendación de literatura tenemos estas 4 aplicaciones. Para la escritura de texto y la corrección de estilo también tenemos ya algunas aplicaciones existentes. Para el análisis y síntesis de la literatura tenemos también herramientas como les decía el SciSpace y tenemos gestores de referencia que muchas veces es complicado para muchas personas la citación y la generación de referencias. Bueno, tenemos ya también diferentes aplicaciones. Tenemos las más populares que son Zotero, Mendeley, Webworks y no son las únicas, hay otras más. Entonces, prácticamente para todas las etapas del proceso de investigación tenemos una herramienta.
Pero todo esto, ¿qué implicaciones éticas tiene? Les comentaba yo, bueno, pues ya podemos generar con lenguaje natural, podemos meter nuestro tema y nos los pueden generar, le podemos decir que nos genere nuestras hipótesis, que nos genere un cuestionario, que nos sugiera variables, etcétera, etcétera. ¿Qué consideraciones éticas tenemos que considerar en todo este trabajo? Bueno, primero tenemos que pensar en la privacidad de los datos, que debe haber una protección de información en los investigadores, también las limitaciones técnicas y qué tanto nosotros tenemos que pensar también en el uso ético de las herramientas. Ya hay estudios que se han hecho donde uno de ellos dice que 16,000 artículos fueron retirados de la producción científica porque se detectó el uso de inteligencia artificial. Incluso un área de la editorial Wiley la retiraron completamente porque se dieron cuenta que la mayoría de los artículos que habían estado publicados en estas revistas eran o habían sido utilizadas en la inteligencia artificial para su generación. Entonces, esa es una de las partes que nosotros debemos considerar y que debemos de evitar el no utilizar la herramienta como eso, como una herramienta, sino como un motor para generar. Inclusive la producción científica se elevó exponencialmente después del surgimiento del chat GPT. Entonces, esto quiere decir que se está haciendo un mal uso de esta inteligencia o hasta dónde lo están haciendo, ¿no? También esto ha generado algo que se le conoce como fábrica de referencias, donde un grupo o grupos de investigadores, cada uno trabaja temas o documentos separados, al final se integran entre ellos y bueno, su producción es enorme, ¿no? Entonces, también por ahí son cuestiones que debemos de considerar y debemos de pensar también que la inteligencia artificial no sustituye a la mente humana, sino que la complementa. Es utilizar la inteligencia, eso, como una herramienta. También debemos de tomar en cuenta y tener cuidado de que la inteligencia artificial puede crear su propia versión de las cosas. Se le llama alucinaciones. Algunas personas, algunos investigadores ya han estado identificando que al estar generando información de los datos que están en Internet, está consumiendo sus propios datos, los datos que la misma inteligencia ha generado, que ha producido. Y esto da como resultado, pues, información falsa, información errónea. Entonces hay que tener también cuidado con esto. Otro punto es que la información todavía es limitada. Hay recursos que son abiertos y que son de donde se alimentan la inteligencia artificial y hay otros recursos que son cerrados, que solo por suscripción, por compra o perteneciendo a determinada institución o de determinado grupo puede uno acceder a ella. Entonces, esa información, la inteligencia artificial no la va a poder recuperar. También otro punto es que la versión gratuita por lo general limita el volumen de procesamiento, es decir, tienen un embargo o tienen una fecha atrasada para generar los resultados. Por ejemplo, ChatGPT da información de 2022. Entonces, si nosotros estamos trabajando para nuestro estado del arte, no nos va a ayudar mucho porque recordemos que el estado del arte nos piden 5 años atrás a la fecha. Entonces, ahí la versión gratuita no nos estaría ayudando mucho. Debemos de considerar esto. Eh, También debemos de entender
que necesitamos una alfabetización tecnológica en el uso de inteligencia artificial. Cada una de las herramientas tiene sus propias particularidades y la forma en que se tiene que usar. Entonces debemos de pensar en esa parte, que no es simplemente la caja de búsqueda donde nosotros ingresamos nuestro término y nos da lo que nosotros queremos. De hecho, muchos generadores de contenido han estado recomendando cómo hacer un prompt. Un prompt es la instrucción que se le da a la inteligencia artificial para que nos genere los datos que realmente sean pertinentes. Y hay diferentes opciones. Nos dicen que primero hay que darle una función, que después qué es lo que queremos, o hay quienes dicen que no, que primero es el objetivo que estamos buscando, etc. Entonces, ya también esto ha servido para que los creadores de contenido estén publicando sus videos para el uso de esta información. Entonces, debemos de considerar esta parte. El uso excesivo puede resultar indebido, por supuesto, les decía yo, si nosotros pues solo utilizamos herramientas y de lo que sale lo ponemos, o las herramientas que nos dan la posibilidad de humanizar o de parafrasear el contenido, pues ahí de alguna manera estamos haciendo trampa y estamos haciendo un uso indebido de la inteligencia artificial. Esto, igual que en un trabajo tradicional, si nosotros hacemos uso excesivo de las citas textuales, pues realmente no hay una aportación del investigador. Simplemente pues estamos haciendo un copy-paste que sí, dándole la autoría a la persona que haya hecho la investigación, pero el investigador o la persona que lo está integrando, pues no está teniendo una participación adecuada. Entonces tenemos de considerar y tener cuidado con esto. ¿Qué debemos de considerar sobre una formación académica? Les decía yo, si ya tenemos todas estas herramientas, si podemos generar una investigación completa con la inteligencia artificial, de hecho también hay una herramienta o hay herramientas que nos permiten, inclusive lo están promoviendo en estos días, probablemente por ahí ya les haya salido, que pueden ustedes generar su propio libro con la inteligencia artificial e inclusive dan un costo, que si ustedes lo venden a $17 el libro, que si venden tantos libros a la semana, tienen un ingreso mensual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debemos de considerar? O sea, es importante, es necesario que nosotros hagamos más estudios, que nosotros nos esforcemos y batallemos con nuestra formación. Bueno, pues vamos a ver algunos puntos. Propósito del doctorado. El doctorado no solo es un título, es una contribución al progreso social. Quien estudia un doctorado está en una situación privilegiada. Si vemos las estadísticas en la formación académica de la población, realmente somos muy pocos quienes tenemos ese beneficio de poder realizar un doctorado. Entonces, no es solo tener el título, sino realmente que pensemos en que vamos a ayudar a contribuir en el progreso de la sociedad. Entonces, si el investigador no comprende el porqué de su trabajo, la inteligencia artificial podría desviar la investigación a resultados irrelevantes. Otro de los puntos es la formación integral del investigador. Les decía, más allá de la tesis, más allá del grado, realmente el estudiar un doctorado moldea a un profesional capaz de liderar una investigación y de formar a otros. Esa parte de que se quita el análisis crítico no es cierto. Si lo hacemos de una manera correcta, no elimina esto y realmente nos da esa capacidad de liderar una investigación y de formar a otras personas. La otra es la diversidad de la investigación doctoral.
cada parte de la investigación tiene sus propios retos. No es cierto que una investigación sea plana y que todas tengan los mismos puntos a desarrollar y a considerar. Cada una tiene ciertas variables, tiene sus enfoques, etcétera. Y es ahí donde precisamente el ser humano le da esa validez y esa importancia a cada uno de los estudios. La inteligencia artificial es un complemento y no un sustituto, ¿no? No va a reemplazar al investigador la inteligencia artificial y se puede decir que el investigador ya no es un productor de contenido, ahora es un curador de contenido generado por la inteligencia artificial. Aquí les hago un comentario, me da pues hasta cierto punto risa de algunas personas, algunos alumnos me ha tocado que consideran que el uso de la inteligencia artificial les va a resolver los problemas. Sin embargo, al empezar a generar información, es tanto el volumen de información que tienen que ya no saben por dónde empezar o cómo estructurarlo. Entonces es ahí donde entra la habilidad para curar todo el contenido que nos están dando. ¿Qué es lo que realmente tiene valor a la investigación? ¿Qué es lo que realmente nos va a ayudar? Entonces, estas habilidades, estas capacidades, pues nos da una formación académica. La adaptabilidad de las herramientas de la inteligencia artificial a la investigación. Debemos seleccionar las aplicaciones adecuadas para cada uno de los procesos. No es lo mismo utilizar el Science Space o el GPT o Germany para lo mismo o para todo, ¿no? Tenemos que ver qué sirve para cada cosa y utilizarlo en ese sentido. El doctorado como punto de partida profesional, no terminamos al obtener un doctorado, realmente es ahí cuando empezamos un camino donde vamos a empezar a contribuir con la sociedad, ayudar a resolver todos los problemas que se tienen, ¿no? Vamos a empezar a hacer una mejor sociedad a través de la investigación, a través de nuestra formación. No podemos decir que ahí termina. Ahora, aunque nosotros nos vayamos a dedicar a la parte profesional, ya en un trabajo, ya en una empresa, no enfocados a la investigación, bueno, pues ahí también vamos a tener esta aportación. Nuestro punto de vista va a ser muy distinto a el que no tiene una formación académica, ¿no? Entonces, de ahí toda la importancia que tenemos que considerar en esta parte. Ahora, aquí yo les preguntaría, ¿qué pensaron o qué se pensó cuando surgió Internet? Si ustedes recuerdan, pues ya no necesitamos más en Internet, encontramos todo y simplemente lo vamos a buscar. Y cuando hacemos una búsqueda y nos aparecen 3 millones de resultados, no sabemos cuál es el efectivo. Consideramos que el primero es el más adecuado, pero bueno, pues con base en los algoritmos y con base por ahí en algunas maniobras que hacen los ingenieros, pues nos va a generar que no es el más relevante. Entonces ahí o desde ahí tenemos que empezar con una curación de contenido. Otra cosa, por ejemplo, cuando surgió Excel. Cuando surgió Excel y todas estas herramientas, decían, no, pues los contadores, olvídense, ya no van a tener trabajo, ya. ¿Cuántos años tiene que surgió Excel? Y hasta ahorita hay personas que siguen sin usarlo de manera adecuada. Se sigue utilizando como una herramienta. Entonces, los contadores, pues ahí siguen, y con lo mismo con Internet. Y ahora sucede con esto, ¿no? Se están haciendo o generando algunas hipótesis donde ya va a desaparecer muchas de las profesiones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que va a haber una transformación y que simplemente se tiene que ver
como una herramienta. ¿Cuál es el futuro de la investigación con la inteligencia artificial? Bueno, pues simplemente que vamos a ir subiendo y vamos a ir generando nuevas habilidades, que vamos a integrar la tecnología al trabajo, que vamos a tener una colaboración con personas de otros lugares que estén trabajando sobre nuestros mismos temas y que vamos a ser un investigador aumentado. Es decir, que vamos a tener más elementos, más fortaleza en todo aquello que nosotros estemos investigando. Entonces, debemos de entender esta parte y no se nos debe de olvidar que la inteligencia artificial es una herramienta. Y regresando a la pregunta inicial, si ya existe la inteligencia artificial, ¿es necesario estudiar un doctorado? Sí, es la respuesta. Un doctorado es el punto de partida para contribuir en la comprensión y la solución de problemas y generar nuevo conocimiento. Entonces, no estamos mal en seguir haciendo nuestras investigaciones utilizando la inteligencia artificial como herramienta basados en el conocimiento tradicional que hemos desarrollado. Entonces, pues hasta aquí sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Vázquez. Muy interesante todas las cuestiones que nos ha planteado, los desafíos éticos y el sentido de una formación en investigación y al mismo tiempo la relación que existe entre la formación y estas nuevas herramientas. Bueno, pues antes de pasar a la sesión de preguntas, de comentarios, decirles a todos que se trata de una conferencia organizada por el Programa de Doctorado en Investigación de la Comunicación que apertura el próximo enero 2026. Para todos los interesados en pedir informes sobre la estructura, el plan de estudios, inscripciones, costos, al final de esta sesión de preguntas y respuestas, con todo gusto, yo me quedo con ese grupo de personas. Por lo pronto, entonces, decirles que estamos grabando. Esta sesión se va a reproducir el día de mañana en nuestras redes sociales del SICA. Bueno, ahora sí, pues los que están aquí, si quieren abrir directamente su micrófono y plantear la pregunta, o si escriben por el chat, con todo gusto yo se la hago saber al doctor. Es que adelante cualquier persona que quiera participar. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Hola, sí, buenas Francisco. tardes. Mi nombre es Francisco Gerardo Zamora Cruz. Tengo una pregunta para el doctor José Luis Vázquez. Eh, eh, Primero, agradecerle por la información y la pregunta va enfocada, doctor José Luis, es que si de alguna manera ya tenemos la inteligencia artificial y de alguna manera se va a seguir alimentando de datos, nosotros mismos como seres humanos vamos a encargar de seguir alimentando de datos. ¿No se ha pensado también, o se han hecho investigaciones en que también los modelos educativos de las universidades tienen que cambiar? O sea, no podemos seguir con los mismos modelos educativos porque pues, estamos siendo rebasados. Yo soy profesor también, tengo 20 años dando clases y estamos siendo rebasados por esto, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial de plano no va a salir, va a seguir avanzando, pero nosotros como docentes y sobre todo las instituciones educativas, doctor, ¿no considera usted que también tendrían que ser un cambio muy drástico? Es decir, pues ahora sí, una disrupción a lo que estamos viendo y a lo que venimos en los últimos 100, 200 años. Sí, definitivamente se tienen que replantear los modelos educativos tradicionales. De hecho, tenemos ya algunos, por ejemplo, asiáticos sobre todo, donde ya se cuestiona si el uso o el aprendizaje de las capitales es relevante o el uso
de la trigonometría o de las derivadas y demás, qué tan pertinente y relevante es para las personas. A veces hay quien dice, bueno, pues es que no sirven de nada. Yo creo que sí sirven porque nos dan una estructura mental de pensamiento que nos van a permitir generar un nuevo conocimiento. Entonces, sí es necesario replantear probablemente la forma y el contenido, pero sin olvidar la estructura mental que tenemos o que tiene el ser humano. Porque pensemos que nuestra estructura mental biológica como seres humanos no ha cambiado. Van cambiando los modelos, los sistemas, las herramientas, pero nuestra estructura biológica sigue siendo igual. Entonces, sí, esos nuevos modelos se deben de replantear, se deben de considerar, pero sin olvidar nuestra esencia. Entonces, yo creo que se tiene que tener ese punto en cuenta. Muchas gracias, doctor. Qué amable. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Sí, Julián? Sí, buenas Sí, tardes. ¿Me escuchan? sí, te Sí. escuchamos. Correcto. Una pregunta al doctor. ¿Y qué tan probable es que el hecho de que existan estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, que de hecho son propiedad, la mayoría de estas grandes empresas como Google y todas las empresas tecnológicas, qué tan probable es que exista una codependencia o una extrema dependencia en la investigación? ¿Qué sucedería si en un momento dado resulta ser que en lugar de ayudarnos nos genera una dependencia eh, a manera de una especie de no puedo trabajar sin ellos? ¿Qué opinión le Sí, merece, doctor? sí, aquí hago un símil con las plataformas de streaming, ¿no? Cuando teníamos la televisión abierta, bueno, veíamos unos canales y decíamos, pues nos dan lo que quieren que veamos, etcétera, etcétera, pero no nos cobran. Después viene la televisión de paga y después vienen todas las plataformas de streaming. ¿Qué pasa con estas plataformas? Cada una nos vende determinado producto, determinado contenido y que nosotros tenemos que pagar para ver cada uno de ellos. Si nosotros realmente pagáramos por las diferentes plataformas que nos interesan, estaríamos pagando, no sé, 1,000, 2,000 pesos mensualmente para poder consumirlas. Algo similar sucede ahora con las aplicaciones de inteligencia artificial, donde ChatGPT nos pide o nos cobra $220 mensuales y así cada una de ellas nos va pidiendo y nos va cobrando cierta cantidad. Entonces, si nosotros utilizáramos las versiones de paga o premium de cada una de estas aplicaciones que necesitamos para las diferentes etapas de la investigación, sería algo similar. Estaríamos pagando una cantidad muy significativa y aquí se tendría que considerar esta parte. Es cuestión del investigador o la institución tendría que aportar una parte, ¿no? Un subsidio para poder utilizar todos estos recursos. Por otra parte, también algo similar sucedió con las revistas. Las revistas por suscripción, las bibliotecas, las instituciones educativas pagaban millones de pesos, de dólares, para tener cierta cantidad de revistas. Hubo una revolución por parte de los investigadores para decir, la investigación tiene que ser pública. Y de ahí eso generó el acceso abierto, que todavía se sigue pagando, pero el usuario final ya no tiene que desembolsar algo para poder consumir. Sin embargo, el investigador o las instituciones a las que pertenecen los investigadores sí pagan a las editoriales para poder tener ese material en acceso abierto. Entonces, creo que por ahí también sería algo similar con las aplicaciones. Ellas
Y yo creo que todos en la parte de la mercadotecnia, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que se hace? Generan necesidades. Entonces, con el uso de la aplicación, cuando nosotros entramos al chat GPT y decimos, bueno, queremos dar ciertos artículos que nos dicen, sí, pero nada más los tienes hasta 22. Y, pero yo necesito los últimos, pues pago, ¿no? Entonces sí van generando esa dependencia y necesitamos, pues de alguna manera, aprender a no depender tanto de ellos. Por eso les decía yo, no dejar de desarrollar las habilidades que tenemos en este momento. Gracias. Muy bien. Sí, Adelante, doctor. sí, muchas gracias. Profe José Luis, buenas noches. Primero para felicitarlo por su ponencia, por su plática muy interesante. Yo quería hacerle una pregunta que en algún momento, en algún otro foro se discutió y no hubo una clara respuesta, ¿no? Era en el sentido, ¿qué pasa cuando a la inteligencia artificial le pedimos que nos elabore pues un párrafo, ¿no? Un fragmento, una parte de la investigación, ¿no? Eh, Marco teórico, introducción, en fin. Entonces la pregunta que surgía en ese foro era, ¿eso que redacta el chat, la inteligencia artificial como el chat GPT u otros que usted muy bien ha mencionado, eso bajo qué autoría aparece, ¿no? Porque eso no es autoría del investigador, ¿no? El investigador simplemente le da una orden a la inteligencia para que elabore un texto, ¿no? Un párrafo, en fin. Por otra parte, decían, oye, tampoco voy a poner referencia la inteligencia artificial que he utilizado, ¿no? Por lo menos en ese momento se discutía así. ¿Cómo se referencia ello, profesor José Luis? Quisiera su opinión. Gracias. Sí, gracias. Se ha dado y se dio hace ya tiempo esa discusión sobre qué se tenía y qué autor se debía poner. Al igual que cualquier otra fuente, como puede ser un libro, puede ser una revista, etcétera, nosotros estamos consultando una fuente. Entonces, debemos de citar y decir que utilizamos la aplicación de chat, bueno, la aplicación de inteligencia artificial. ¿Cuál fue el prompt que nosotros utilizamos y qué fue lo que generó? Porque si no estaríamos haciendo algo similar como el plagio en un libro. Entonces sí tenemos que decir, y ahí creo que sería parte de nuestra ética, de decir, sí, efectivamente, utilicé esta herramienta para a lo mejor entrar o identificar determinados elementos que estoy desarrollando, pero lo tomé como base y lo hice ya desde mi punto de vista, ¿no? Lo tomé simplemente como una referencia, es eso. E inclusive el manual de APA en el chat, la versión 7, bueno, no en el manual porque este se publicó hace unos años y todavía no estaba la inteligencia artificial, Ujú. pero en la versión en línea ya dan la forma en cómo citar la inteligencia artificial. Ok, doctor, muchas gracias. Muy amable por su Nada, respuesta. gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera participar? Sandra, ¿quieres participar? Bueno, pues agradecerles su presencia a manera también de un aviso que puede ser de su interés. En el doctorado tendremos un coloquio internacional que se titula justamente así, la inteligencia artificial y la educación superior. Y será todo un día consagrado al estudio, a la reflexión, habrá talleres y diferentes visiones y perspectivas sobre el uso y los efectos en la educación. Esta, este encuentro, este coloquio será el 3 de abril, será también transmitido en vivo por Facebook Live. Los invito a estar atentos
a nuestra página, en este caso del SICA, y a diferentes redes sociales. Ahí transmitiremos mayor información, pero está programado y la invitación es para el jueves 3 de abril a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, y tendremos conferencistas internacionales. El mismo doctor José Luis dará una conferencia magistral. Entonces, bueno, si ya no hay más preguntas, pues les agradezco mucho su presencia, su participación. Doctor José Luis, muchas gracias por darnos esta conferencia. Por si hubiera alguien que quisiera quedarse a pedir informes del programa de doctorado, con mucho gusto yo me quedo. Los demás, pues les agradezco su presencia. En este momento termino con la grabación. Sí, buenas tardes, perdón. Sí, Sí, Andrés. sí. Disculpen, no podía activar mi micrófono en la cámara, pero quería hacer una pregunta. Adelante. Si me la permiten, gracias. Doctor José Luis, con base a estas preguntas que se han realizado, también me surge esta duda. ¿Es válido que así como se genera nuevo conocimiento a través de estas plataformas, de estas aplicaciones de paga, el valor de las investigaciones también se traduzca en una comercialización, valor, no sé, que se pueda hacer recompensado quizá, sería, no sé si sea el término correcto, pero a lo mejor eso también validaría pues el uso de estas aplicaciones para potencializar la investigación. Entiendo este debate entre si se usa o no y las habilidades cognitivas que se pierden, pero creo que en mi opinión, creo que estoy a favor de utilizarlo como herramienta, pero siento que también a lo mejor podría ser válido este cuestionamiento, es decir, si nuestra investigación a futuro generada por esa inteligencia también pudiera tasarse con un valor económico distinto, entrando en este juego pues comercial. Sí, aquí entra otra cuestión. Por supuesto que una investigación puede tener una parte económica si nosotros lo hacemos como un servicio a una empresa o a un negocio, etcétera, podemos monetizar con nuestra investigación. Sin embargo, la esencia de la investigación de la academia normalmente es hacia la sociedad, ¿no? Si nos damos cuenta, y precisamente el mismo CONACYT no nos permite monetizar con nuestras investigaciones. Es un aporte a la sociedad, lo que yo decía hace un rato, es retribuir a la sociedad lo que hemos obtenido de parte de ella, ¿no? Entonces creo que ahí sí sería un poquito difícil ver que pudiéramos monetizarlo de manera directa y que todo lo que generemos se tuviera que monetizar. Porque, por ejemplo, gente que no tiene los recursos suficientes no podría acceder a ella. Sucedería un poco lo que decíamos de las revistas, de la suscripción. Si no se pertenece a una institución, si no se pertenece a un grupo, no podríamos tener acceso a las revistas. Sería algo similar en este caso, ¿no? Entonces creo que sería muy difícil que se pudiera llegar a pensar que toda la investigación tenga un valor económico. Sí, repito, algunas que sean específicas para alguna industria, para alguna institución, en ese caso sí. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias, doctor Rogelio. Bueno, sí, no hay ningún problema, Andrés. Muchas gracias por su presencia. Entonces, en este momento termino con la grabación. Les agradezco toda su presencia y les repito, si hay alguien que quiere quedarse a pedir informes de nuestro programa de doctorado, con todo gusto, yo estoy aquí a sus órdenes. Buenas noches a todos, gusto en contar con su presencia. Buenas noches, gracias. Felicidades, gracias.